Hay mucha gente que le agrada a la iglesia, pastor. Son amigos de la iglesia. Pero estimado hermano y amigo, no basta con ser amigo de Dios. Mis amigos no viven en mi casa. Los que viven en mi casa son mis hijos. Y con Dios al cielo no van a entrar amigos, van a entrar hijos. Es necesario conocer al Señor. La gente que no se educa espiritualmente es como la gente que no se educa secularmente. Está atada a creer lo que cualquiera diga. Está expuesta a creer cualquier ideología. Por eso mucha gente cree en una forma y cree en otra. Algunos creen en unos monos de yeso, otros creen en unos de palo. Y luego la gente reniega unos contra otros. Esa religión es contraria a la mía. Dios no es ninguna religión. Él es el creador de la humanidad y de la vida. Él es el Dios todopoderoso. Y este libro es el manual de su vida. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo se sienten en esta noche? Gloria a Dios, así estamos, ¿verdad? Bien bendecidos para la gloria del Señor. Y pues estoy muy contenta, muy emocionada y también un poquito nerviosa de compartir con ustedes este pensamiento de la palabra de Dios. Como se han estado notando, hermanos, los miércoles estamos separando las clases. Estamos aplicando lo que es la escuela de discipulado, la escuela de educación para de educación cristiana, en las que queremos compartir con ustedes claves importantes de cómo enfrentar nuestra vida ahora como hijos de Dios, porque podemos aprender mucho. Venimos a la iglesia, adoramos, hablamos unos con otros, pero y luego allá afuera tenemos que salir a la vida diaria, tenemos que enfrentar la vida cotidiana y esto se tiene que aprender viviendo también. No solamente es teoría, pero en los miércoles queremos darles claves importantes que nos pueden ayudar en enfrentar esos detalles que nos vamos a topar allá afuera y que aquí dentro de la iglesia tal vez no los vamos a poder vivir. El día de hoy, la clase de hoy se llama ¿Cómo vencer el afán del mundo y el engaño de las riquezas? ¿Cómo vencer el afán de este mundo y el engaño de las riquezas? La palabra afán, ¿alguien tiene una idea de lo que quiere decir la palabra afán? Que me ayude por ahí, que la comparta, que la busque en Google o algo así. Estar muy preocupado, estar poniendo toda nuestra atención, toda nuestra energía en una sola cosa, el afán que nos trae este mundo. Y es que, hermanos, aquí parece que estamos tranquilos, aquí parece que hay una pausa, pero al momento de que salimos, al momento de que inicia el día, empezamos con el horario y empieza a correr el horario y empieza a correr la vida y se nos acaba el tiempo y cuando menos pensamos ya pasó una semana, un mes y un año. Y nosotros estamos afanados, preocupados detrás de algo y no sabemos ni qué era ese algo. Esto es lo que el mundo nos trae, eso es lo que el mundo está pretendiendo, atrapar nuestra atención. Mateo 13:22 dice, ya está, Mateo 13:22, el que si podemos sacar la Biblia, Delfino, si puedes poner. ¿No se pueden los dos? Ok. Entonces nos va Mateo 13:22 nos está hablando de la parábola del sembrador. Dice ahí, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Nos está hablando de una semilla que fue sembrada en un lugar inconveniente, en un lugar donde no era propicio para que esa semilla diera fruto, para que esa semilla creciera, para que esa semilla hiciera lo que naturalmente tiene que hacer. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo es precisamente esa vida ajetreada que les digo, esa vida llena, que nos llena el horario de cosas que hacer. Y entonces empieza a ahogar la palabra de Dios en nosotros. Este es el que oye la palabra. Una persona que oye la palabra de Dios
y la recibe con gozo, no necesariamente es una persona que la rechaza, sino que la recibe, pero está en un ambiente inadecuado. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros nos vemos en esa situación. Somos personas que recibimos palabra de Dios, nos gusta la palabra de Dios, la apreciamos, pero luego salimos de la iglesia, de la célula, y nos empezamos a envolver otra vez en el ambiente inadecuado. Entonces esa palabra no va a poder hacer efecto en nuestras vidas, y nosotros no vamos a poder dar el fruto que quisiéramos dar porque estamos en un ambiente que no es propicio. Entonces el afán de este siglo y el engaño de las riquezas son las culpables de que nuestra atención se desvíe y evite que la palabra de Dios dé fruto en nosotros. Apréndase muy bien esto. ¿Cuáles son el afán de este siglo y el engaño de las riquezas? ¿Qué quiere decir? Las muchas ocupaciones. ¿Les ha pasado a ustedes que están en la célula o vienen al culto y escuchan la predicación, la palabra de Dios, y estuvo muy bonito, muy bonita, poderosa la predicación, pero pasan unas 2, 3 horas o el siguiente día, ¿y de qué se trataba? ¿De qué habló el pastor? ¿De qué habló el líder de célula? ¿Qué se dijo? Ya no me acuerdo de nada. ¿Qué sucedió entonces con esa palabra? ¿Fue tiempo invertido o fue tiempo malgastado el que estuve escuchando? Pero la palabra no es infructuosa por sí misma. La palabra, cuando se da, dice la Biblia que va a dar fruto y que va a cumplir lo que ella estaba enviada para cumplir. Entonces, ¿cuál fue el problema? Porque si yo lo tenía todo, si la estaba escuchando, si me gocé con esa palabra, ahora ni la recuerdo. ¿Qué fue lo que sucedió en mi vida? Recuerden otra vez, el afán. Es que tengo tantas cosas en la cabeza. Es que tengo tantas cosas en qué pensar. Es que tengo tantas cosas que hacer, que lo menos que me acuerdo ahorita es de qué se trató la predicación o de qué se habló en la célula. El afán de este siglo, todo lo que nos trae la vida diaria, ahogó esa palabra y hizo que la olvidáramos. Las riquezas hacen más o menos lo mismo. La introducción de del estudio nos dice: en la parábola del sembrador, Jesús dijo: el que fue sembrado entre espinos, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas lo ahogan. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas lo ahogan. Quiere decir que estuvo vivo en algún momento. Quiere decir que estaba listo para ser fructífero, pero llegaron dos agentes externos y entonces empezaron a robarle su oxígeno, ¿verdad? Para que podamos estar vivos necesitamos oxígeno. Entonces el afán de este siglo, lo que es la vida cotidiana que te lanza tantas cosas, y el engaño de las riquezas tienen como propósito robar el oxígeno a la palabra de tu vida, para que tú no puedas crecer por esa palabra. Sigue diciendo: es interesante notar que Jesús menciona el engaño de las riquezas. ¿Qué quiere decir con engaño de las riquezas? ¿Qué significa esta frase para tu vida? ¿Qué significa cuando hay un engaño? ¿En qué piensa usted? ¿Cómo? En una falsedad, en algo falso, en una mentira. Cuando estamos hablando de un engaño, pensamos siempre en algo que no es verdad, que se nos presentó y se nos dio como si fuera legítimo, pero cuando lo empezamos a tratar nos damos cuenta que no era verdad. Hace tiempo mi esposo contaba una anécdota que le pasó, que estábamos, me parece, haciendo una venta, no sé si pollos o algo así, y pasaron por afuera unos hombres vendiendo unos teléfonos y pues se emocionaron porque eran iPhones, y en ese tiempo todavía apenas salían los iPhones y teníamos todos Android, y ellos se emocionaron y pues sacaron todos sus ahorros que tenían, y yo creo que el cheque de la semana, y compraron los teléfonos y se miraban muy legítimos.
Y cuando empezaron a tratar de usarlo, ya la gente ya se había ido, los que lo vendieron. Y no eran, ni siquiera servían, yo creo. O sea, sí prendían y todo, pero no funcionaban. Entonces, eso fue un engaño. Ellos dieron algo para recibir lo que ellos pensaban que era un teléfono celular legítimo, pero lo que recibieron fue otra cosa. Entonces, el engaño de las riquezas que el mundo nos ofrece, sí nos ofrecen algo, sí nos están poniendo algo sobre la mesa. Pero cuando nosotros lo empezamos a tratar, nos damos cuenta que no era lo que nos estaba ofreciendo, que no era, que el contenido no era lo que nosotros esperábamos. Entonces es ahí donde nos empezamos a decepcionar y empiezan muchos de los tropiezos en el que la palabra de Dios empieza a menguar en nuestra vida. Pero tenemos que enfrentarlos y dice su significado. Tenemos que diferenciar para entender, para entender su significado tenemos que diferenciar los orígenes de las riquezas. ¿Ustedes creen que las riquezas, que Dios está en contra de las riquezas? Hace tiempo mi esposo hablaba en el programa sobre ser pobres en espíritu. El Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces una persona comentaba, bueno, se necesita, es requerido ser pobre en espíritu para recibir la bendición de Dios. Ser pobre. Y decía él, entonces no podemos ser ricos, no podemos tener dinero, tenemos que rechazar lo que es el dinero para eso. Y mi esposo explicaba, no está hablando el Señor del dinero, la pobreza de espíritu. En la pobreza de espíritu está hablando de un espíritu sensible a la palabra de Dios, que esté dispuesto a aprender algo nuevo, que no piense que lo sabe todo. Entonces, ¿está el Señor en contra de las ganancias monetarias? ¿Usted cree que Dios es enemigo de que usted gane bien y que tenemos que vivir siempre en la miseria para poder agradarlo? Yo creo que no. El problema es lo que dice el primer punto: la raíz de todos los males es el amor al dinero, y no el dinero. O sea, está bien cuando una persona tiene planes, ¿verdad? Tiene metas, tiene sueños, tiene un negocio, está bien. El problema aquí es una sola cosa, no el dinero, sino el amor al dinero. Y eso lo vamos a encontrar mucho allá afuera, y eso se ha metido en nosotros y a veces ni cuenta nos hemos dado. Dice el estudio, antes de explicar de dónde nos vienen las riquezas, porque ahorita vamos a ver que las riquezas tienen su fuente, de dónde vienen, y hay 3 diferentes fuentes. Dice, pero antes, ¿cuál es la mejor manera de adquirirlas? Tenemos que aclarar que el problema no son las riquezas, sino el afán o el engaño que éstas producen. Hemos visto que mucha gente ha cambiado al Señor por un trabajo. Mucha gente ha cambiado la relación con Dios por un negocio. Esto es producido no porque son malas las personas, no porque la gente no ame a Dios, sino porque amaron más al dinero que a Dios. Sí amaban al Señor, sí amaban a Dios, pero amaron más al dinero que a Dios. Entonces ahí, cuando empezamos a ver a quién amamos más, ponemos prioridades, hermanos. A lo que nosotros amamos más es lo que más buscamos. En lo que nosotros tenemos nuestro corazón es donde nos van a encontrar a nosotros. Si nosotros amamos a Dios, entonces nos van a encontrar buscando a Dios. Pero si nosotros amamos el dinero, nos van a encontrar buscando dinero por aquí, por allá y donde se pueda. Entonces el problema que nos hemos topado y que nos aleja de Dios el dinero no es precisamente el dinero ni sus beneficios, sino el amor excesivo al dinero, que nunca tenemos suficiente. Cuando hay amor al dinero, nunca tiene suficiente dinero, siempre se necesita más. Y es que es así, somos así. Si amamos a una persona, nunca tenemos suficiente de ella.
Es cierto, no, yo no me canso de mis hijos, yo no me canso de mi esposo nunca. Yo puedo estar día y noche con ellos y no me es suficiente. No va a llegar el momento en que yo diga hasta aquí ya, háganse para allá. No se puede, porque uno ama. Entonces, cuando el amor al dinero es más grande que Dios, nunca va a tener suficiente dinero para que pueda decir, ok, ahora sí es tiempo de servir a Dios, ya tengo suficiente dinero. No vamos a dejar el seguir buscando a acrecentar las posesiones y el dinero. El número dice, ¿cuándo es que las riquezas nos afectan? Porque las riquezas nos van a afectar, depende de nuestra actitud hacia las riquezas. Hay una cosa que yo entendí de Dios, y que Dios es muy celoso, hermanos. Dios es muy celoso porque Él ama, y Él no va a dejar que nadie nos separe de Él. Entonces Él es muy celoso, y si alguien se mete entre tú y Dios, entonces ese alguien o esa cosa, el Señor la va a mover a un lado para que no haya nadie entre tú y Él. Y si nos ponemos a pensar, todos somos iguales. Somos celosos con lo que queremos, con lo que amamos. No vamos a permitir que nos lo arrebaten. Entonces el Señor hace lo mismo. ¿Cuándo es que el Señor va a estar en contra de las riquezas que tú estás acumulando? Y es cuando estas te separan de Él. Es cuando ellas tienen un lugar más importante que Dios. Entonces las riquezas se volvieron enemigas de Dios en tu vida. Dice Pablo a Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males. Cuando usted piensa en una raíz, si se fija, no se ve. Usted puede ver la flor, usted puede ver el árbol, la planta, pero la raíz está abajo de la superficie. Bueno, el amor al dinero está también abajo. No se nota, usted no lo va a ver, no lo va a distinguir en una persona, porque está por abajo de la superficie. Pero dice que es la causante. O sea, el amor al dinero es la que nutre todos los problemas que hay en esta vida en la actualidad. Es la raíz de todos los males. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fueron traspasados, quiere decir que por un lado entró el dolor y salió por el otro. Hizo un daño. Y esto es porque el amor al dinero estaba nutriendo esos males y esos dolores. El origen de todos los males que te puedan venir es el amor al dinero, porque el dinero, siendo un medio de subsistencia básico, ¿por qué te produce tantos males? Se supone que el dinero es bueno, pero ¿por qué produce tantos males? Si nos ponemos a pensar, hace tiempo fuimos a que se cortara el pelo mi esposo, y estaba viendo yo ahí, tenían en la televisión una serie mexicana, y todo lo que salía en esa serie, yo me quedaba sorprendida. Ya tengo muchos años que no veo novelas ni series. Bueno, esa serie se hablaba de secuestros, se hablaba de adulterios, se hablaba de engaños, se hablaba de todo ese tipo de cosas. Y si nos ponemos a pensar de por qué una persona es que guarda el más grande rencor en su vida, cuando le deben algo, pidió prestado y no le pagaron, y ya no se vuelven ni a hablar. Y ¿por qué se odian entre las familias? Fallece un familiar, fallece el abuelito, el papá, y los hermanos, ¿qué es lo primero que empiezan a hacer? A repartirse los bienes. Y si alguien se queda con lo que el otro quería, no se vuelven a hablar. Los divorcios. Fíjese que los divorcios, dice que el 50% de las personas, de los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio. Y la gran mayoría se divorcia por problemas económicos.
Dice, las peleas por dinero son la segunda causa de divorcio en los Estados Unidos. Por dinero. Dice, más o menos la mitad de las parejas que viven con $50,000 o más al año terminan su matrimonio porque terminan también en crédito, o sea, porque deben dinero. Y la mayoría de los problemas que se hacen entre ellos son por dinero. ¿Por qué se hacen los secuestros? Le digo que en esta serie se hablaba mucho de secuestros. ¿Por qué secuestran si no es para pedir dinero? ¿Por qué asesinan si no es por dinero? Entonces la raíz es el dinero. Siempre los peores problemas son causados por el dinero. El número 2 dice, el amor al dinero lleva a la codicia. A ver si, mire cómo está ese. ¿Qué quiere decir codicia? Deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes o riqueza. Les decía ahorita, nunca nos llenamos. Cuando hay amor al dinero nunca hay suficiente, así como se mira ese día y bueno, se miraba. El apetito es insaciable cuando hay codicia, y el amor al dinero lleva a la codicia. ¿Y qué quiere decir codicia? O sea, obtuviste lo que querías, pero todavía quieres más. No es suficiente, todavía quieres más. Y dice que produce mucha maldad en la vida para conseguirlo, lo cual también producirá mucho dolor. Y por lo general, a las personas que lo están logrando no les importa el dolor que produce a los que están alrededor de ellos. Entonces, no nomás están haciendo daño a sí mismos, sino que hacen daño también a los demás. Esto es así porque quien ama el dinero hace cualquier cosa para obtenerlo. Roba, estafa, miente y hasta llega a matar por dinero. Pero Dios quiere que seamos bendecidos. Dios quiere que seamos bendecidos. O sea, Dios no dice tienes que vivir con el sueldo mínimo o del gobierno. Eso no es plan de Dios. O sea, Dios quiere que seamos bendecidos también económicamente, que tengas una vida en abundancia, no solamente en la economía, sino también que tengas paz. ¿Quién no quiere tener abundancia y saber que los biles están pagados, que tienes pan en la mesa, pero que también te puedes ir a dormir tranquilo? Entonces, lo que el Señor quiere es eso. Lo que el Señor quiere es que tengas abundancia, pero que no tengas problema con nadie más por haber conseguido esa abundancia. Y el Señor es poderoso y el Señor no es pobre. O sea, Él tiene para producirte eso, Él tiene para darte esa abundancia y con paz, ¿verdad? Pero dice, es importante recordar que ese propósito lo quiere hacer realidad de la manera correcta y honesta. O sea, el dinero se puede obtener de manera correcta y de manera incorrecta también. Se puede obtener de manera honesta y también de manera deshonesta. Entonces, creo que sabemos cómo es que nos va a causar paz y cómo es que nos va a robar esa paz, ¿verdad? La única manera en que la abundancia sea estable y duradera va a ser de que lo hagamos de la manera correcta, como dice el Señor. Las riquezas que provienen del mundo son un engaño. Les decía yo que hay 3 fuentes de riqueza, o sea, 3 lugares de donde podemos obtener riqueza. Y una es el mundo. El mundo nos ofrece muchas riquezas, o sea, te ofrecen un negocio, te ofrecen un trabajo, te ofrecen lo que sea. ¿Dónde es el mundo? ¿Cuál es el mundo? Todo lugar donde no es agradable ante los ojos de Dios, donde no pertenece a Dios. Y nosotros trabajamos afuera, ¿verdad? No trabajamos aquí dentro de la iglesia, trabajamos afuera, pero cuando el mundo te ofrece, sabes que el mundo te lo está ofreciendo cuando se pone en medio de tu relación con Dios y tú. O sea, un trabajo es bueno mientras no se opone a tu relación con Dios.
Un trabajo empieza a ser una oferta del mundo para sacarte de tu relación con Dios cuando te impide estar en comunión con Dios. En cualquiera de las áreas, no solamente que te impide venir a la iglesia o a la célula, pero te impide orar tal vez en las mañanas. Te impide acercarte a Dios de una de las otras formas. Entonces esa riqueza se vuelve un engaño del mundo. Entonces ya esa riqueza proviene del mundo. Ya ese trabajo es una trampa para que tú te vayas alejando del camino de Dios y te envuelvas en el mundo. Este tipo de riquezas, las que ofrece el mundo, son una ilusión. Y las ilusiones, hermanos, traen alegría, pero pasajera. Luego se desinfla el globo y empieza a caer cuando nos ilusionamos. Y el Señor no quiere que vivamos de ilusiones. Dios no es un Dios de ilusiones. Dios es un Dios de realidades y de cosas firmes. Entonces lo que el Señor te va a ofrecer, si Él te va a ofrecer riquezas, te las va a ofrecer firmes. Te va a ofrecer riquezas que no se van a acabar con cualquier cosa. Te va a ofrecer riquezas que van a ser multiplicadas, bendecidas y que van a producir más riquezas. Pero las que el mundo te ofrece, las vas a disfrutar por un ratito y después se acabaron y se esfumaron como la espuma. Dice: la manera común de adquirir el dinero o las riquezas es fuera de la voluntad de Dios. Estas te distanciarán de Dios. Es común. Si te aleja de Dios, entonces esto es un engaño de este mundo. Es una riqueza que proviene del mundo. Y es una riqueza que te garantizo que se va a acabar en cualquier momento. ¿Se acuerdan del joven rico en Mateo 19:21? Dice que él quería seguir a Jesús. Él llegó y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo: sigue los mandamientos. Y él le dijo: los he seguido desde joven. Está bien, le dijo el Señor, ya hiciste bien, te falta una cosa. Este muchacho era muy rico, tenía muchas posesiones, dice la palabra de Dios. Y él le dijo: ve y vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y sígueme. Y ahí es donde el amor fue probado. Ahí es donde Dios probó el amor que este muchacho sentía, porque él llegó y se arrodilló y él le dijo: yo quiero seguirte, ¿qué quieres que haga? O sea, él estaba hablando mucho amor. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Venimos y le decimos a Dios que lo amamos y nos derramamos aquí en el altar a sus plantas y le decimos tanta cosa, pero el amor es probado. Y el Señor probó el amor de este joven que le estaba diciendo: yo quiero seguirte. Y le dijo: entonces pruébalo, deja todo lo que tienes por mí, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Por qué el Señor le iba a decir una cosa como esas a un hombre rico? ¿Por qué el Señor le iba a decir a una persona: deja todo lo que tienes y vente conmigo? Yo no me atrevería a decirle eso a alguien. ¿Saben por qué yo no me atrevería a decirle eso a alguien? Porque yo no sé si yo puedo suplir sus necesidades. ¿Cómo le voy a decir a alguien? ¿Sabes qué? Por ejemplo, en México a veces: ¿sabes qué? Deje todo, venga, si acá le damos trabajo. Yo digo: no puedo, porque no sé si puedo suplirle su necesidad constantemente. ¿Qué tal si se acaba el trabajo? Ustedes saben que a veces baja el trabajo. Yo no le diría eso a alguien, porque el Señor fue capaz de decirle: deja todo y ven y sígueme. Por lo mismo que te lo dice a ti, porque Él sabe que puedes suplir todas tus necesidades y no necesita de tus riquezas. Dios sabe, el Señor Jesús sabe que con Él no te va a faltar nada, que no te va a faltar nada, y que lo que tú tienes ahorita en este momento no lo necesita Él para suplirte, porque Dios multiplica de donde no hay nada, porque Dios produce donde no había. Entonces a Él no le preocupa que te quedes sin nada. Por eso es capaz de decirte: déjalo todo. Más adelante en esta misma historia, los discípulos le preguntaron: Señor, nosotros lo dejamos todo, porque Él dijo: es difícil que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Y ellos le dijeron: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Señor, ¿qué vamos a tener? Y Jesús les dijo:
Les dijo la razón por la cual él tranquilamente le dice a una persona: déjalo todo, yo te garantizo que conmigo no te va a faltar nada. Les dijo: porque a todo el que deje por mí casas, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, lo que sea que dejen, aquí va a recibir 100 veces más. Entonces, cuando él le pidió al joven rico: vende todo lo que tienes y entrégalo, no lo estaba diciendo quédate sin nada, le estaba diciendo: suelta eso, pero yo te voy a dar 100 veces más. Pero el joven rico no lo comprendió. ¿Por qué no comprendió el idioma del Señor? Porque él estaba cegado por el amor al dinero, porque amó más lo que poseía que al Señor. Entonces, si nosotros nos vamos allá afuera después de haber escuchado palabra de Dios y vemos que nos vuelve a envolver el amor al dinero, que nos vuelve a envolver los afanes por obtener más y más y más, sería muy bueno que empecemos a revisar cuáles son nuestros motivos. Sería muy bueno que empecemos a revisar quién tiene nuestro amor, a quién amamos más, si es al dinero o a Dios. La segunda fuente de donde pueden provenir las riquezas son directamente de el enemigo, del diablo. Sabemos que el enemigo también posee cosas. Él le dijo al Señor Jesús en la tentación, le dijo: yo te voy a dar todo lo que tengo, todos los reinos de la tierra, porque a mí me fueron entregados. Quiere decir que él era el dueño de todos los reinos de la tierra con su dinero, y se los ofreció al Señor. Y si el enemigo le ofreció a Dios en carne, a Dios manifestado en carne, le ofreció riquezas a cambio de que lo adorara, ¿crees que no te va a ofrecer a ti lo mismo? Sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Yo siempre he pensado, eso fue lo peor de los descaros que tuvo el enemigo. Es que no me puedo yo imaginar que le haya dicho: si postrado me adorases, a Dios Todopoderoso manifestado en carne. Fue capaz de decirle: adórame y te doy dinero. Pues imagínate nomás, te ofrezco dinero para que me adores, a Dios manifestado en carne. Eso quiere decir que Él es atrevido y se va a atrever a ofrecerte también a ti dinero porque postrado le adores. Pero a lo mejor, porque tú puedes decir: yo no lo voy a adorar. Y yo también digo lo mismo: no, yo no voy a hacer eso. Si nos ponemos a pensar, no lo vamos a hacer. Pero tal vez Él no lo está haciendo directamente, y tal vez no nos vamos a ver nosotros hincados así como esa imagen, ¿verdad? Adorándolo. Pero hay formas de adorar. Hay formas de adorar. Y nosotros somos seres creados para la adoración. O sea, naturalmente adoramos a alguien, porque el Señor nos hizo con esa necesidad de adorar. Y si no estamos adorando a Dios, entonces nuestra adoración se está yendo hacia otro rumbo. ¿Cómo sé que adoro? Porque mi atención está en eso que adoro. Mi interés más grande está en lo que adoro. Y a lo mejor no es esa imagen que se ve ahí directamente, pero sí es algo que lo representa y que sencillamente no es el Señor. Cuando no estamos adorando a Dios, ya es de preocuparnos. Pero el enemigo nos va a lanzar ofertas de dinero para que nos alejemos del Señor. Y hermanos, el problema es que no son ofertas sencillas. El problema es que son buenas ofertas, difíciles de rechazar. O sea, de hecho serían ese tipo de ofertas que afuera te van a decir: eres un tonto si lo rechazas. Eso está tan bueno que o sea, solamente un tonto. Y realmente es solamente una persona con discernimiento, una persona la cual tiene su adoración puesta
en el blanco específico y está consciente de eso, la que va a decir no. O sea, una persona como el joven rico, imagínense que el joven rico hubiera dicho, sí, está bien, vendo todo y te sigo. Dice que tenía muchas posesiones, el Señor le iba a dar 100 veces más lo que había vendido. Entonces lo que dejemos por el Señor, yo le aseguro que el Señor se lo va a regresar 100 veces más. Él lo dice, yo no se lo aseguro más bien, sino su palabra. Dice el número 2, el diablo siempre buscará apartarte de Dios. Ese es su trabajo, para eso le pagan, para eso él existe, para apartarte tú de Dios. Ese es su más grande interés, y para ello su más grande estrategia también y más efectiva son las riquezas y los afanes de este mundo. ¿Sabe qué es una característica muy notoria de los afanes, hermanos? Que nos esforzamos mucho y logramos nada. En un afán te cansas y te desgastas, y al último lo que lograste fue nada. ¿Les ha pasado lo que agarramos un limón y parece muy bueno y lo empezamos a exprimir y sale una gotita? Y el limón está todo exprimido, pero salió una gotita. Así son los afanes. Terminamos así y lo que producimos fue relativamente poco. Entonces esos afanes son lo que nos van a quitar la energía que tenemos para servir a Dios, para adorar a Dios. Las riquezas son una de las cosas que nos traen más afán. Empezamos a trabajar y nos dicen, te vamos a dar 10 horas al día, y bien contentos porque estamos con overtime. Y pasamos una semana 40, 45 horas. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, empecé a trabajar en una donde hacían awnings y yo cosía, y me dieron 50 horas a la semana, y llegó un pedido muy grande y yo fui la única que quiso trabajar 60 horas esa semana, y las trabajé y yo estaba bien contenta porque iba a recibir un cheque muy grande. Y pues sí estuvo muy bien el cheque, pero la mayoría se fue en las taxas, lo extra. Y lo demás, pues a la siguiente semana ya no lo tenía. Y terminé bien cansada. Y yo me pregunté, ay, ¿valió la pena? ¿Valió la pena? O sea, fue puro afán. Me desgasto por tener más, y de todas maneras terminé en el mismo lugar donde empecé. Así es un afán, y es la estrategia más efectiva del diablo para alejarnos de Dios, las riquezas. En Mateo 4:9 nos narra la tercera tentación que el diablo le hizo a Jesús. Esta tuvo que ver con el poder de las riquezas, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es esto? Las riquezas y el poder. Satanás te ofrece riquezas a cambio de que postrado le adores. Muchas personas por tener dinero hacen cualquier cosa sin razonar lo que significa. En este punto es necesario que hablemos un poquito de las formas en las que el enemigo nos ofrece riquezas, aparte, porque las riquezas que parecen buenas, un trabajo bueno, puede venir del mundo, pero hay otras formas. También me recuerdo el caso de una mujer que estaba con el vicio del casino y lo empezó a perder todo, y después empezó a ir para que le leyeran las cartas, para que le dieran jabones para la suerte, para ese tipo de cosas, para poder ganar dinero. Y sí, empezó ganando un poquito más dinero, y que les daban los amuletos y ese tipo de cosas, amarres y no sé qué, para poder tener más ganancias o para que el negocio fructificara y ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas, hermanas, yo tengo que decirte, es efectivo. El enemigo no te va a vender algo que no sirve. El enemigo no te va a ofrecer algo que no sirve. Es cierto, es efectivo que amarres para esto, para lo otro, sí, pero es efectivo muy temporalmente, nomás mientras te atrapa. Ya cuando te tiene atrapado, cuando ya te tiene atado, entonces vas a probar la verdadera miseria económica y en todos los sentidos. Entonces estas son el segundo tipo de riquezas que el enemigo ofrece.
en lo que nos podemos ser engañados, las que vienen directamente del enemigo. Mi esposo se topó en una ocasión con una persona que se había convertido de la brujería allá en Miami, y dice que la forma en que el enemigo lo convenció de venderle su alma y la de su hijo fue porque le ofrecía dinero, todo el dinero que quisiera. Así lo convenció. Y el hombre le vendió no solamente su alma, sino la de su hijo. Y le preguntaba a mi esposo, bueno, ¿y todavía? ¿Y ese dinero qué? No, nomás fue por unos días, nomás fue por un tiempito. Después estaba peor que como empecé. Y ahora ya el hijo estaba atado y él estaba atado. Entonces este tipo de cosas son ciertas. Uno piensa, no, eso sucede nomás en las películas, pero son ciertas. Y como les digo, son efectivas, pero son temporales y son solamente una trampa. El número 3, aquí está la que debería de ser nuestra meta. Y eso ni siquiera nuestra meta. Aquí está lo que Dios quiere darnos y lo que nosotros ni siquiera tendríamos que preocuparnos. Las riquezas que provienen de Dios. Les dije que venían las riquezas de 3 fuentes, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de las riquezas? Porque no podemos negar que todos tenemos necesidades económicas. No podemos decir, lo voy a dejar todo y ya no voy a trabajar, nomás voy a orar todo el día, nomás voy a estar en la iglesia todo el día para servir a Dios. Eso no es posible. Todos tenemos que continuar una vida, y ahorita la economía es la forma de continuar una vida. Pero gracias a esa necesidad podemos caer en la trampa de afanarnos por obtener más riquezas, por incrementar las riquezas, y irnos a las primeras 2 fuentes y olvidar la tercera fuente, que es la que nosotros tenemos disponible y abierta para que vivamos una vida bendecida, con paz y llena de bendición. Las riquezas que provienen de Dios. Dios no es un Dios pobre, hermanos. En el reino de los cielos no hay recesión. En el reino de los cielos no hay necesidad económica. A Dios no le hace falta nada, y a los hijos de Dios tampoco. Siempre, siempre vamos a tener para subsistir, siempre. Una cosa es cierta, y yo lo he experimentado: Dios siempre nos va a entrenar en todo. Él va a permitir que vivamos en abundancia, pero también nos va a entrenar a vivir en la escasez. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que se necesita para enfrentar cualquier circunstancia y vencerla. Dios nos permitió a nosotros vivir en tremenda escasez, y también nos ha permitido vivir en abundancia. Y el apóstol Pablo, cuando dijo, todos hemos escuchado ese verso muy bonito que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Bueno, cuando el apóstol Pablo lo dijo precisamente por eso. Dijo, estoy enseñado a vivir en la abundancia y en la escasez, y puedo vivir en las dos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no lo dijo para lo que a veces estamos pensando, que vamos a hacer un negocio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y vamos a terminar una carrera y todo lo puedo en Cristo que... No. Este verso estaba específicamente diseñado e inspirado por Dios para decirnos que podemos vivir en la abundancia y podemos vivir en la escasez. Pero muchas veces es más peligroso vivir en la abundancia que en la escasez. Por eso, Dios siempre tiene disponible la abundancia ilimitada para todos, hasta que primero los entrene. Porque en la escasez una persona va a ser humilde. En la escasez una persona va a ser empática con los demás. En la escasez una persona va a buscar a Dios para que le provea. Pero en la abundancia tenemos el riesgo de ser orgullosos. En la abundancia corremos el riesgo de olvidarnos de Dios porque ya lo tenemos todo. En la abundancia corremos más riesgo que en la escasez. Por eso el Señor muchas veces nos entrena en la escasez, para cuando nos vaya a dar la abundancia ya estemos con un carácter formado para poder administrar lo que va a ser de Él. Dice, el Señor le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y fíjese qué cosa tan bonita. Si alguien es de bendición para usted,
Es como si le decimos a nuestros hijos: tus amigos son mis amigos, ¿verdad? A todo aquel que te aprecie, yo lo aprecio. Es lo mismo, si alguien te es de bendición a ti, entonces esa persona tiene la garantía de que Dios lo va a bendecir a él. Pero si alguien te maldice, esa persona tiene la garantía de que Dios lo va a maldecir a él. Tenemos promesas de Dios muy fuertes en cuales apoyarnos. Dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso quiere decir que tú vas a ser una fuente de bendición para los demás. Hemos escuchado mucho que se dice: seremos cabeza y no cola. ¿A qué se refiere? Que serás liderazgo, no un seguidor. No vas a ser una persona que anda detrás de otras, sino una persona que va guiando a otras. Pero Dios te va a permitir ser eso cuando Él sabe que vas a guiar a las personas a lo correcto, a lo que es su voluntad. Entonces dice el plan de Dios es que todas las familias que estén alrededor de ti, a las familias que tú conozcas, encuentren bendición en tu vida. Y no que ellas tengan que ser bendición para ti, sino que tú seas bendición para ellas. La bendición que proviene de Dios no solo es para ti, sino para toda tu familia y toda tu generación. O sea, tus hijos van a disfrutar de lo que Dios te va a dar a ti. Porque lo que Dios nos da, hermanos, lo que yo he experimentado con Dios, es que lo que Él nos da se multiplica. O sea, es una fuente, siempre está produciendo más, como los árboles. El Señor no nos da un pez para que calmemos el hambre, sino que nos enseña a pescar, para que siempre podamos tener a disposición cómo saciar nuestras necesidades. Un árbol nunca deja de dar fruto. Tiene estaciones, pero nunca deja de dar fruto. Y el Señor nos garantiza que las riquezas que Él nos dé, que toda la provisión que Él nos dé será así. Se va a multiplicar y va a producir otra más abundante detrás de ella. La bendición que proviene de Dios no es solo para ti, sino para tu familia. Dios quiere que seas bendecido abundantemente, pero para eso tienes que depender de Él. Hay un requisito para que Él puedas tener a disposición todos los bienes que son de Dios. Y ese requisito es que solamente dependas de Él. Muchas veces no dependemos tanto del trabajo, dependemos tanto del patrón. No podemos quedar mal con Él, pero sí podemos quedar mal con Dios. Sí podemos quedar mal con Dios. Al cabo Dios sabe, ¿verdad? Él es misericordioso, Él es bueno, Él entiende. Y son los pretextos que ponemos: Dios entiende. No, Dios no entiende. Bueno, sí entiende, pero no lo acepta. O sea, Él no va a aceptar que pongamos a alguien primero que a Él y que el patrón sea más importante que Él, cuando en sí la fuente verdadera de que nuestras necesidades sean suplidas son Él. Entonces, ¿a quién deberíamos estar cuidando de quedar bien? Con Dios y no con el patrón. Porque los patrones, los trabajos, las compañías, las empresas, se va un trabajador y viene otro y rápido te suplanta, rápido toma tu lugar. Y si es mejor, pues ya si vuelves ya no te tiene el trabajo ahí. Pero Dios nunca pone en tu lugar a alguien más, a menos de que tú lo dejes primero. Entonces tenemos que quedar bien con alguien para poder asegurar nuestra estabilidad económica, hermanos. Eso es cierto. Pero necesitamos comprender quién es ese alguien. Necesitamos priorizar quién es ese alguien con quien tenemos que quedar bien. Y eso nos va a simplificar mucho la vida allá afuera. Porque cuando sabemos lo que queremos y hacia dónde vamos, entonces vamos a saber también los pasos que debemos de tomar para llegar hasta ahí. Recuerda, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué
tipo de bendición pudiera ser aquella que para obtener riquezas tuvo que haber un engaño, para obtener cualquier tipo de beneficio económico tuvo que haber un engaño de por medio, tuvo que haber una mentira de por medio. ¿Qué bendición trae esa riqueza? No sé si alguien puede gastar a gusto un dinero que se ganó deshonestamente. Tal vez sí, pero lo más seguro es que no. Va a traer a la larga tristeza, va a traer conflictos, va a traer todo tipo de amargura. Pero sin embargo, lo que Dios provee, toda la provisión de Dios la da sin ese factor, que es la amargura o la tristeza. Las bendiciones que provienen de Dios, dice 3 cosas a considerar en este versículo. Acuérdate de Jehová, tu Dios. Es decir, que no es el lugar, la profesión, el negocio o la empresa lo que produce riquezas, sino Dios quien te bendice. La historia de Jacob es muy ilustrativa en este caso. Jacob empezó a trabajar con su suegro Labán en el rebaño, en las ovejas, y se empezaron a separar. Él agarró sus ovejas y Labán sus ovejas. Entonces dijeron: tú vas a llevarte tus ovejas para allá y yo para acá. Y obviamente el suegro era muy abusón, y le dijo: tú te vas a ir a lo peor. Y Jacob agarró lo peor donde había menos, la comida más pobre para las ovejas. Pero allá Dios empezó a bendecirlo. Y luego después el suegro le dijo: bueno, te cambio, pues algo está pasando. Y se cambiaron, y allá Dios bendecía. Y se cambiaron, y así sucedía. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que la bendición de Dios estaba persiguiendo a Jacob. No eran las ovejas, no era el lugar, era la bendición que lo andaba siguiendo para donde quiera que fuera. Hubo otra ocasión también en que donde quiera que Isaac excavaba pozos para buscar agua, ahí encontraba. Y otros cavaban pozos y no encontraban. ¿Qué era? ¿El agua o qué era? Era la bendición que andaba detrás de él. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían una meta específica, y era que Dios era su proveedor. Dice, Dios te da el poder para hacer riquezas. Cuando dependemos de Dios, Él se encarga de bendecir lo que haces. Cuando Dios quiere hablarte y quitarte la tensión de las riquezas, una cosa es segura: todo lo que hagas para conseguir riquezas que no vienen de la fuente que es Él, todos esos esfuerzos van a ser en vanos, y las riquezas que vas a conseguir son pocas y se van a acabar muy pronto. Entonces vamos a estar en ese ciclo en el que por más que trabajo y trabajo, no salgo adelante, y más deudas y más deudas. Pero si dependes de Dios, si tu enfoque está en Dios y Él es primero, entonces no vas a saber ni cómo pagaste las deudas, no vas a saber ni de dónde sale la provisión, pero siempre vas a tener abundancia, porque Él se va a encargar de bendecir lo que haces. Cuando nosotros no teníamos a Dios como prioridad, yo recuerdo que mi esposo hacía trabajos grandes de poner techos, y hacía unos estimados que decíamos: sí, va a salir buena ganancia de esto. Por una cosa u otra no salía nada de ganancia. A veces no les pagaban o no les pagaban completo, y siempre algo pasaba, pero no había bendición. Y es que nosotros teníamos nuestro enfoque en hacer un patrimonio, pero nosotros dejamos el enfoque del patrimonio, nos enfocamos en la palabra de Dios, en la casa de Dios, en estar siempre buscando la bendición de Dios, y cuando menos pensábamos ya teníamos todo lo que ni siquiera habíamos soñado. Porque la bendición te persigue, o sea, te alcanza, no la pides, pero ella va detrás de ti. Así es Dios cuando Él es la fuente de tus necesidades.
dice la conclusión: si realmente quieres ser bendecido y que el afán y las riquezas de este mundo no te esclavicen y te aparten de Dios, depende de ti. No depende de Dios. A veces decimos, no, pues es que Dios, no. Depende de ti dónde tienes tus prioridades y dónde está la fuente de tu provisión. Si continuamos yendo a la provisión del mundo, entonces no vamos a obtener la bendición de Dios y siempre vamos a estar en la misma afán, como ese limón que les decía yo, haciendo mucho y obteniendo nada. Depende de ti que pruebes a Dios para que Él te bendiga. Recordemos que el Señor le dijo al joven rico: ve y vende lo que tienes. Yo creo que para el joven rico hubiera sido mejor que primero el Señor le enseñara que le iba a dar 100 veces más, y a lo mejor así sí hubiera vendido lo que tenía. Si el Señor le hubiera dicho: mira, todo esto tengo para ti, son 100 veces más de lo que tienes allá de tus propiedades. Bueno, así sí lo vendo. Pero entonces, ¿cómo iba a demostrar la fe y el amor el joven rico? Muy seguramente el Señor te va a decir: vende todo lo que tienes. Te va a decir: sacrifica ese tiempo en el trabajo, sacrifica el tiempo extra, sacrifica esto, lo otro. Y no te va a enseñar que te va a dar 100 veces más. Pero depende de ti que lo creas. Depende de la fe, del cuánto confías en Él, para que no dejes que el afán de este siglo y las riquezas ahoguen lo que Él ya plantó en ti. Bueno, con este pensamiento le dejo lugar a mi esposo y espero que les sea de edificación, ¿verdad? Les ayuden estas claves para su vida. Dios los bendiga. Si este ministerio ha sido de bendición para ti y te gustaría apoyar, ofrendar, o eres miembro de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y quisieras diezmar, lo puedes hacer a través de cualquiera de estas plataformas.